comenzar a grabar. La importancia de conocer mis necesidades del día es determinar cuánto tengo y cuál debe ser mi ingreso del día de hoy, ¿no es cierto? Puedo yo tener un día muy activo. Puede ser que mi día sea hoy día muy relajado. Entonces, en función de eso es como deberíamos programar nuestra alimentación. Cuando nosotros hacemos una programación, es por eso que determinamos, ¿no? Entre la actividad física, mi ejercicio y obviamente mi talla, mi peso, mi edad. Entonces, con eso que tenemos nosotros la idea de que la determinación del gasto energético es totalmente diferente en una persona que en otra persona. No por solamente la talla y el peso, sino por las diferentes actividades que tenemos. Inclusive, no solamente la profesión, yo puedo ser médica, ahorita estoy en mi consultorio, y mi actividad es posiblemente diferente que un anestesiólogo, por ejemplo. El anestesiólogo tiene otro tipo de actividad, pues necesitará otro tipo o un gasto energético, calórico mayor posiblemente al mío que estoy aquí en el consultorio. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿De quién lo vamos a hacer? ¿De quién vamos a sacar ese gasto energético? Lo vamos a hacer de cada uno de nosotros. Yo voy a hacer el mío ahora y ustedes van a hacer el de ustedes. Por eso es que quiero que piensen durante un minutito que voy yo a buscar en el archivo. Ustedes vayan pensando qué actividad física van a poner en su trabajo, en su deber, porque vamos a tener que poner una actividad física programada. Entonces, por ejemplo, yo les digo, mi actividad física, yo voy al gimnasio una hora y media todos los días de lunes a viernes y el domingo hago, por ejemplo, bicicleta una hora y media. Entonces, esa es mi actividad física específica. Entonces, ustedes también van a programar. Si no lo están haciendo, supongamos que alguien de ustedes dice, no, yo no hago nada, quiero que lo hagan, que busquen una actividad. No solo para el deber, sino que se motiven y hagan. Ustedes necesitan hacer ejercicio y este es el momento. Busquen que si quieren hacer, no sé, ahora que estamos un poco encerrados, a lo mejor, pero pueden correr, pueden hacer bicicleta. Si es que hay algún gimnasio donde ya estén abriendo las puertas, los hombres pueden hacer una hora de musculación, 2 horas. Y todo eso lo vamos a incluir y ustedes van a determinar sus necesidades calóricas para que cuando vayan a hacer este plan puedan, su trabajo sea óptimo, porque es muy posible que lo que coman sea muy poco para lo que necesiten o al contrario, es muy posible que estemos comiendo más para nuestras necesidades. Eso lo vamos a determinar. Ya, denme un segundo, solamente voy a buscar un documento porque lo vamos a hacer y vamos a hacer la explicación de la fórmula, ¿ya? Denme un segundito.
A ver, chicos, aquí me parece estamos. No, espérenme. El documento sí lo tienen ustedes. Déjenme ver, pero no sé por qué no lo puedo subir. A ver, espérenme. Sí. Ya, ahora sí. Aquí estamos. A ver, están viendo ahí el documento, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces ustedes lo tienen también. Vamos a subir, ahí hay algo de información. Es un documento súper, a quien le guste un poquito leer más, lo puede leer. Nos ayuda mucho para la planificación y para la determinación del gasto energético. Este capítulo tiene incluido para pacientes deportistas, perdón, para personas deportistas o también para personas que no hacen deporte, sino una actividad física específica. Ya. Entonces veamos, comencemos con esto. Ustedes ven allí tres números, está el número 1, número 2, número 3. Cada uno de estos va a representar los pasos de este cálculo total del gasto energético total diario. Entonces lo vamos a ir haciendo. Vamos a primero a identificar cómo hacemos el paso 1, el paso 2 y el 3. El paso 1 corresponde a la tasa metabólica en reposo. ¿Cómo calculamos la tasa metabólica en reposo? Este paso 2 corresponde al gasto por ejercicio y actividad diaria. Y el paso 3 sería adicionar ese porcentaje del efecto térmico de los alimentos. Esto corresponde a ese queso. Recuerden ustedes que vimos ese queso que, que vimos en la clase anterior, que era verde, rojo y amarillo. Entonces, el verde corresponde a la tasa metabólica, que correspondería a la mayor cantidad del espacio o de las necesidades calóricas de nuestro día. Luego tenemos la otra parte, el ejercicio de las actividades diarias, y la otra, el porcentaje. Entonces, vamos a ir primero a hacerlo un poquito teórico y luego nos vamos a hacer a la parte práctica, ¿sí? Cuando vamos a la parte 1, vamos a trabajar con la tasa metabólica en reposo. Esa sería nuestra primera parte. Hay dos ecuaciones que son muy comunes. Esta ecuación de Cunningham y la otra ecuación de Harris y Benedict. Vamos a tener que elegir una de las dos. Pero les digo por qué no esta de Cunningham. Porque esta de Cunningham voy a tener que haber hecho una antropometría para determinar el porcentaje. Mire, la fórmula requiere conocer la masa libre de grasa, o sea, mi masa muscular, perdón, mi masa libre de grasa. Hago yo dos componentes, un componente que tiene grasa y un componente sin grasa, y el componente que tiene grasa lo separo y me quedo con todo el porcentaje de mi peso, de mi cuerpo que esté libre de grasa. Ese factor lo tendría que tener aquí, pero nosotros y ustedes tendrían que hacerse una antropometría de dos componentes. Y como no lo podemos hacer para dar la clase o para hacerlo para la próxima clase, entonces vamos a utilizar esta otra fórmula. La fórmula de Harris y Benedict. Entonces, en la fórmula de Harris y Benedict sí la podemos hacer. Miren aquí la fórmula de Harris y Benedict que tiene aquí, denme un segundito, chicos.
Listo, entonces les decía, en la fórmula de Harris y Benedict, ustedes miran allí que existen dos diferencias. Voy a tomarle una foto para hacer el ejercicio ya. Ustedes ven, por ejemplo, en hombres, ¿qué elementos tenemos? Tenemos factores que son estables, el peso, la altura y la edad. Y en mujeres, de igual manera, tenemos peso, altura y la edad. ¿Sí? Son dos fórmulas diferentes para hombres y para mujeres. ¿Sí? Esta sería la fórmula. Entonces, para utilizar el gasto para la primera parte, que sería la tasa metabólica en reposo. Ustedes ya saben lo que es. Ya ustedes hablamos lo que corresponde, todo lo que entra dentro de la tasa metabólica en reposo, ¿sí? Eso ya lo hablamos como la vez anterior. Luego, en la parte 2 tenemos el gasto que corresponde al ejercicio y a las actividades diarias. Entonces, tomen en cuenta aquí esto, chicos, porque aquí podemos confundirnos. Este número 2 se divide en dos partes, en una parte A y en una parte B. Se llaman método GAF y SAF. El GAF significa la actividad o factor de actividad general y el SAF, el actividad específica. Entonces vamos a dividir el número 2 en dos partes, el GAF y el SAF. El GAF, recuerden, la G sería general y la S de específica. ¿Qué corresponde a la actividad física general? El factor utilizado para calcular la energía de las actividades cotidianas, caminar, conducir, actividad, ver la tele, se denomina GAF y corresponde, bueno, a este factor de actividad general. Eso corresponde a mi actividad, a lo que yo les decía, a las diferentes actividades que podemos tener. Ustedes de estudiantes, yo aquí en mi consultorio como médico y profesora, en la casa como mamá, como en las cosas de la casa. Hay otra persona que podría dedicarse a todo el tiempo a su oficina, 8 horas sentado en su oficina. Otra persona podría tener una actividad que sea muy, por ejemplo, una persona que trabaja en la construcción, un albañil, tiene su actividad física diaria, cotidiana, es diferente en estas tres circunstancias. Y luego tenemos a la actividad física específica que corresponde a un factor utilizado para calcular la energía gastada en una o más actividades físicas programadas. Pero miren, tienen que ser programadas o realizadas con un propósito. Por ejemplo, mejorar mi estado de salud o una competencia si soy deportista durante un tiempo determinado y a un nivel de actividad específico. Por ejemplo, entrenamiento de un deportista profesional o una actividad como correr, nadar, montar bicicleta, hacer pesas. Pero tengo que determinarlo en el tiempo, es decir, yo voy a hacer 1 hora de pesas, 45 minutos de tenis, 30 minutos de bicicleta estática o 1 hora de caminata. Inclusive aquí en el SAF, ya vamos a ver cómo se determina. Puedo ser muy específico en el caso de decir, yo voy a correr 30 minutos a 5 kilómetros por hora, por decir una cosa así. Perdónenme, chicos, estaban llevando los desechos de aquí del consultorio. Entonces, a eso corresponde a la actividad física específica. Sí, ya vamos a ir haciendo a lo práctico para que ustedes lo vayan comprendiendo un poquito más. Entonces, luego, ¿cómo calculo yo el GAF, esta actividad física general? Entonces, en este método, que es un método muy fácil, es confiable, se lo utiliza con frecuencia especialmente cuando yo no tengo un software donde puedo ir metiendo y a lo mejor no necesito hacer todo este cálculo. Pero en este momento ustedes no tienen ese elemento, instrumento, entonces tenemos que tener un instrumento que nos sirva también de una manera ágil para poder determinar el gasto energético diario. Entonces, ¿cómo calculo el GAF? La energía de la actividad general se calcula multiplicando uno, que es la tasa metabólica en reposo, por un factor de actividad, denominado factor de actividad, según el nivel de la actividad que tenga el sujeto.
en el que no se incluyan actividades físicas como ejercicio ni ningún deporte, porque eso le corresponde al SAF. Aquí estamos viendo el GAF, la actividad física general. Entonces, en este sistema hay dos, 1.3 o 1.6. Si mis actividades cotidianas son más sedentarias que activas, elijo 1.3. Pero si mi actividad cotidiana es más activa que sedentaria, elijo 1.6. Hay otros sistemas donde ponen 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, hasta 1.6. Es un poquito difícil poder saber en qué sitio me encuentro, sino de una manera muy general. Entonces, este sistema divide en dos grupos. O tengo una actividad donde mi día, sin meter aquí deportes y actividades programadas, si mi día es más sedentario que activo o si mi día es más activo que sedentario. ¿Sí? Eso es lo que tendríamos que identificar en la persona a quien vamos a hacer a determinar el gasto metabólico diario. Y en el caso de ustedes, ¿no? Porque van a hacer el de ustedes. Entonces, generalmente, vamos a poner aquí ejemplos, se utiliza 1.3 cuando un sujeto pasa la mayor parte del día sedentario, excepto en el momento que realiza su ejercicio y deporte, pero eso corresponde a la actividad específica. En cambio, si aparte de las horas de práctica de ejercicio, de deporte, la persona es además muy activa, utiliza el factor 1.6, ¿sí? En la mayoría, bueno, cuando hablamos de deportistas, porque este es un sistema que se puede utilizar mucho en deportistas, no solamente de élite, sino también en deportistas. Por ejemplo, si uno de ustedes es deportista y entrena con frecuencia, este sistema para determinar el gasto energético es súper fiable. La mayoría de los deportistas utiliza siempre el factor 1.3 cuando estamos queriendo hacer esta fórmula. Pongo el factor 1.3 en un deportista mediano y de alto entrenamiento. ¿Por qué? Porque un deportista se dedica tanto al deporte que luego del deporte la actividad física normalmente es menos activa o sea, es más bien sedentaria. Es decir, si yo tengo un chico que está haciendo bicicleta para prepararse a una competencia, normalmente es una persona que luego de sus 3 horas o 4 horas diarias de entrenamiento o un chico nadador, el resto del día lo descansa. No es que tiene una actividad, por ejemplo, muy raro sería que tenga un deportista que se esté entrenando para una competencia y que a la vez, por ejemplo, tenga una actividad 1.6 que sea un albañil, por ejemplo, o un entregador qué sé yo, de colas o de gaseosas, que tenga que generar una actividad física de mucha fuerza o que distribuya paquetes y tendría que estar cargando durante las horas, o sea, hace su deporte 4 horas y 8 horas trabaja en esa actividad. Allí sí tendría que ponerlo como 1.6 a un deportista. Pero normalmente los deportistas que están entrenando, entrenan y el resto del día son sedentarios. Por otra parte, los deportistas amateurs, o sea, podríamos ser nosotros en general, suelen tener varios trabajos diarios sedentarios como la mayoría de la población occidental. No obstante, pueden existir casos específicos como trabajos de carga, descarga, recolector de residuos, camareros, donde se puede utilizar un factor 1.6, ¿ya? Entonces, eso es lo que corresponde a la energía general, actividad física general. Tengo 1.3 y 1.6. Entonces, ustedes van a tener que pensar cuáles van a elegir para ustedes, 1.3, 1.6. Por ejemplo, en mi caso, yo definitivamente cojo 1.3, no porque sea sedentaria y esté todo el tiempo en el consultorio, no, sino porque mi actividad, si bien es moviéndome aquí en el consultorio, no paso mucho tiempo sentada, sino hago las terapias, no soy sedentaria, pero mi actividad no me genera un esfuerzo físico alto. Si no me muevo, pero dentro de mi consultorio o en mi casa, yo tengo en mi casa alguien que me ayude, no es que yo esté haciendo las cosas de la casa,
doy las clases. Entonces, yo me meto en el grupo de 1.3. Porque el otro correspondería a que mi actividad sea más que sedentaria. Entonces, este sistema nos da esas dos posibilidades. Entonces, yo voy a elegir el 1.3, ya vamos a ir a ver en el camino. Ustedes tienen que ver cómo lo eligen, ¿no? Luego vamos a la energía del SAF, ¿sí? Entonces, el SAF corresponde a la actividad física específica, que tiene que ser programada con un objetivo. Puede ser una persona amateur, una persona que hace un ejercicio por salud, por bajar de peso, o también podría ser un deportista de alto rendimiento que lo hace porque tiene una competencia. Entonces se calcula la energía requerida a partir de dicho ejercicio de un deporte durante un tiempo determinado a partir de un dato, a partir del dato de los METs. Ya vamos a ver qué es el METs. El MET corresponde a un término inglés que corresponde a la la tarea equivalente metabólica. Entonces, un MET se define como la proporción entre la tasa de trabajo metabólico de una actividad y la tasa metabólica en reposo, en la cual es igual a 1 cuando el sujeto está quieto o sentado. Esa relación va subiendo en función de la actividad física. Entonces, por ejemplo, puede ir desde 1 y puede llegar, bueno, entre 0.9 cuando está dormido, apenas se levanta 1 y de ahí subir a 18 cuando, por ejemplo, una persona corre a 10.9 millas por hora o lo que corresponde a 17.5 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, que sería el esfuerzo de 18 metros. 18 no tiene ninguna, no sé cómo se dice esa palabra, así como metros por segundo, kilogramos, no tiene es solamente un múltiplo, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, este MET, por ejemplo, hacer bicicleta por 1 hora, me corresponde un MET de 8, un MET de 4, un MET de 6. Entonces, ya vamos a mirar. Voy a hacer aquí clic, ustedes pueden hacer también en su documento, hacen clic y veamos si es que se puede, yo hago clic, ya. Si, ¿se compartió otra o sigue en la anterior? Sí, estamos en otra. Ya, ok, donde dice, aquí entonces estamos los METs, ¿no? Entonces, yo voy aquí a elegir, miren, ustedes pueden aquí entrar, hay otros tipos de páginas, pero esta es la que nos manda el documento. Entonces, yo pongo actividad por categorías y hago aquí clic y me da, miren, todo lo que, algunas cosas, inclusive, ya, si me voy, por ejemplo, acá, también puedo tener una guía para entrenamiento y puedo entrar aquí. Y tengo esto. Sí, hay otro documento en PDF, ¿no es cierto? Que está compartiéndose. Sí, doctor. Ya. Entonces aquí yo puedo tener, miren, todo lo que tengo, estos son todos los METs. Entonces, ¿dónde están? Aquí está el MET. El código del deporte y el MET. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la bicicleta. Bueno, vamos, bicicleta estática y voy bicicleta de montaña, BMX, cualquier tipo. Y vamos a ver acá. Acá hay pilates, yoga, ballet, aeróbico, bueno, pescar. Entonces ustedes van a elegir, vamos a elegir aquí cualquier actividad que ustedes quieran. Aeróbico, baile. Ya. Entonces aquí hay ejercicio de resistencia. Calistenia también, si alguno de ustedes hace calistenia. Déjenme ver cómo me regreso aquí. Ya.
No sé, estoy buscando el que quiero yo tomar como ejemplo. Bueno, déjenme, voy a... Denme un segundito, vamos a... Ya. Aquí está. Ya. Entonces, por ejemplo, acá en actividad, categoría por actividad, acondicionamiento, ejercicio de acondicionamiento y calistenia, déjenme ver dónde. Bueno, vamos a elegir. Yo voy a elegir, por ejemplo, bicicleta estacionaria. Sí están mirando allí, ¿no es cierto? Que dice 7. ¿Sí me siguen aquí en el MED que dice 7? Sí, doctora. Ya. Y voy a elegir que hago bicicleta y también voy a elegir, por ejemplo, un circuito de entrenamiento aeróbico vigoroso de 8. ¿Sí? Este es un CURPS, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que había aquí un sitio de, un lugar que se llamaba así, como CURPS, donde era una rutina que normalmente se utiliza para mujeres, donde las mujeres van pasando de máquina en máquina, donde hacen pecho y luego hay un timbre y pasa la otra máquina y la otra mujer. Este es CURPS, que es un circuito. Pero yo voy a coger este 8 porque es un poquito más fuerte. Entonces voy a coger un circuito de entrenamiento aeróbico de alta intensidad, que es y voy a coger la bicicleta, que es 7. Entonces yo voy a recordar 7 y 8. Ustedes para su trabajo van a tener chance de ir revisando, pueden mirar todas estas actividades, por ejemplo, todo lo que ustedes quieran mirar, pueden ir mirando y elegir, ¿sí? Que lo que sea lo más cercano a la actividad que ustedes quieren hacer. ¿Ya? Entonces, 7 la bicicleta, 8 el entrenamiento, son los METs que me corresponden. Entonces, vamos a regresar para irnos otra vez a la página, ya, ¿sí? Y entonces, vamos a calcular el MET. ¿Cómo calculo el MET? Ya, como les digo, ya lo vamos a hacer en la práctica con mi ejemplo. ¿Cómo calculo el MET? El MET lo voy a multiplicar por mi peso y ese será el gasto que yo hago por hora. ¿Sí? Dependiendo de eso, por ejemplo, si yo pongo 60 minutos o si hago 1 hora y media, voy a hacer una regla de 3. Y luego, al final, voy a poner el ETA a lo que, luego que ya tengo el paso 1, el paso 2 lo he completado, el paso 3 sería sumarle el 6%, vamos nosotros a usar el 6%, dice, una vez obtenida las kilocalorías del GAF del SAP, se realiza la sumatoria de los mismos y al valor obtenido le vamos a adicionar 6 a 10% extra del correspondiente efecto térmico de los alimentos. Se recomienda adicionar siempre 6, especialmente cuando se trata de reducir la masa grasa. Si yo quiero bajar mi masa grasa y tengo bastante grasa, utilizo 6. Utilizo 10, por ejemplo, cuando tengo una persona con mucha masa muscular, ¿sí? Un físico-culturista, porque no quiero perder masa y entonces le puedo adicionar una cantidad de calorías extras. Para nosotros vamos a adicionar solamente el 6, a no ser de que haya alguno en la clase que sea alguien que entrene este tipo de deportes, que podríamos adicionarle un 10%, ¿sí? Entonces voy a irme a la pizarra. Lamentablemente me equivoqué de computadora, pero voy a intentar aquí hacer, porque debía haber traído la computadora que tengo un esfero. Bueno, entonces ahí está la pizarra compartida, ¿verdad? Sí, doc. Sí, doc. Ok, entonces vamos a ir a ver dónde estamos.
Voy a tomar acá. Entonces yo voy a hacer como que fuera mi ejemplo, chicos, ¿sí? Para tener algo que sea real y que ustedes lo vayan viendo. Entonces dice, vamos a hacer el número 1. ¿Sí? Entonces para el número 1, que es mi tasa metabólica en reposo. Después del 1, yo lo que voy a tener es mi tasa metabólica en reposo. O sea, en acostarme. Después de que, o sea, apenas abro los ojos. Entonces, en mujer dice 655.1 más, estoy escribiendo la fórmula, ¿no? 9.56. Aquí hay que tener unas consideraciones, por eso es que lo voy a hacer por mi peso. Entonces voy a poner mi peso 65 más 1.85 por mi altura. Miren, dice aquí mi altura en centímetros. Esto es por. Mi altura en centímetros dice 1.60 centímetros. Menos, voy a poner acá, menos, miren, 4.65, 68 por, perdón, este es el problema aquí, por mi edad. Entonces, solamente viendo mi edad, 52. Ay, chicos, ya. Entonces, miren, si vemos así la fórmula, bueno, está un poquito no bien escrita, pero bueno. Esta parte, miren aquí, chicos, esto de aquí, hay algo que aquí, yo siempre le hago caer en cuenta al paciente cuando esto es por, ¿no? Este es como un asterisco. Yo le digo, mira, cada vez que nosotros tenemos más edad, le resto esta cantidad. Entonces, no puedo comer lo mismo que tenía 20 años. Porque cuando yo tenía 20 años le restaba menos, ahora que tengo 52 le resto más. No sé si se dan cuenta ustedes, ¿no? Entonces, cuando yo tenía la edad de ustedes, posiblemente comía unas 300 calorías o 400 más, teniendo la misma talla y posiblemente el mismo peso. ¿Sí? Entonces, miren, cuando hacemos una fórmula así, chicos, recuerden, primero multiplico todo lo que tenga que multiplicar y luego sumo o resto. Entonces voy a hacer acá, entonces voy a poner 655.1 más la multiplicación de 9.56 por 65, esto más 621, salió esa multiplicación, más, voy a multiplicar ahora 1 punto, esto de aquí, 1.85 por 160. Recuerden que es en centímetros, ¿no? No, o sea, no lo hago en metro. Me sale más 296. Menos ¿dónde estoy? Déjame ver si estoy 9.56. Ya. Y lo último dice 4.68 por 52. 243.36. Entonces, ahí sí hago todo esto, ¿no? Entonces ahí voy a poner 655.1 más 621.4 es igual más 269 igual menos 243.6. Entonces, el total sería 1328.9. Entonces, ese sería el valor de mi tasa metabólica basal. La voy a anotar acá para tener y acordarme. 1328.9. Este es el número 1. Entonces, el número 1 es igual de esta fórmula, es esto. ¿Ya? ¿Hasta ahí está correcto, chicos? Sí, doc.
Ya, ok. Entonces voy a borrar aquí. Y vamos aquí. Espérenme. Ya, vamos a la parte 2. Ya. En la parte 2 tengo una parte A y una parte B. En la parte A tenemos que se llama GAF, Actividad Física General. Pues, ¿qué hago yo? Cojo mi tasa metabólica, que era 1328.9, y lo voy a multiplicar. ¿Por qué? Yo ya les dije, en mi caso lo voy a multiplicar por el factor 1.3, porque ya les expliqué, ¿no? 1328.9 por 1.3. Y me sale 1727.57. ¿Sí? ¿Ya? Esa sería la parte 2A. Tengo ya esta parte 2A. 2A. Ahora voy a ver la parte 2B, entonces voy a poner una línea aquí. Miren, yo yo debía haber al inicio puesto y decía, a ver chicos, yo los lunes a viernes hago esto que hago, el entrenamiento de intensidad. ¿Ya? El día sábado no hago nada. Pongo aquí, no ejercicios. Y el día domingo hago la bicicleta. Esto es de alta intensidad. Hago la bicicleta. Espérenme un ratito. Ya. Ay, ¿cómo es esto? No sé cómo quitar el borrador. Aquí está. Ya. Entonces, aquí les iba a poner el día domingo, yo hago bicicleta. Entonces, el día lunes a viernes yo hago 1:30. Y el día que hago bicicleta hago 2 horas. Aquí, acuérdense que el MET era 8 y aquí el MET era 7. Este es el MET. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a mirar cómo está esto. Entonces, yo voy a sacar aquí y digo, de lunes a viernes. El MET es 8, entonces pongo 8 por mi peso, 65. Esto igual. Entonces, multiplico 8 por 65, 520. Entonces, 520 calorías esto es por hora, en una hora. Todos los MET es por hora, recuerden. Entonces, si yo digo que hago 1 hora y media, es fácil, ¿no es cierto? Aquí, pues 520 dividido para 2, 260 más 520 serían 780 calorías. Entonces, estos son lo que 780 calorías o kilocal, lunes a viernes.
¿ya? El sábado nada. Y el domingo, de igual manera, voy a multiplicar 7 por 65, que hago bicicleta, esto sería por hora, ¿no es cierto? 7 por 65 sería 455, pero como yo hago 2 horas, esto por 2 sería 910. Doc, disculpe una pregunta. ¿De Sí. dónde sale el 65? Mi peso, recuerden. Ah, ok. Sí, recuerden que el MED, por eso es que no es lo mismo. A veces alguien me dice, Doc, ¿cuántas calorías gasto en una hora de bicicleta? Sí, le digo, es que va a depender del peso. Entonces, y va a depender del esfuerzo, porque no es lo mismo andar en bicicleta y de irme a darme una vuelta de paseo que ir a una velocidad mediana o una velocidad intensa. Y no es lo mismo ir a hacer bicicleta en la Carolina o en una ruta, aquí en la ciclovía, por ejemplo, que irme a hacer montaña en el metropolitano, donde tengo un momento que subir a algunas cuestas. O sea, todo va a depender, por eso no tiene que ser específico la actividad, ¿no? Entonces, ahí elegimos el MED y por mi peso, ¿no es cierto? Si tienes más peso, va a ser diferente, más calorías que si una persona es más liviana, porque está subiendo más, o sea, así es, por eso es la diferencia. ¿Tú eres Pablo? O ya no. Ah, no, yo A ver, tenía otra. dime. ¿Cómo salía de 520 a 780 cada Ya, uno? ¿por qué? Porque recuerda que yo dije que es 1 hora 30. Entonces, como esto lo utilizo en 1 hora, yo dividí para buscarla 30 minutos más, porque esto hago en 1 hora. Y como hago 1 hora y media, le dividí, ¿no? Y dije 520, le divido para 2, me sale 260. Es decir, que en 1 hora hago 520 y en la otra media hora hago 260 y en la hora y media le sumé 780. Sí, está bien, sí me expliqué. Sí, Doc, gracias. Ya. Lo mismo hice acá, porque por hora es 455, pero al hacer las 2 horas son 910. Ya, entonces voy a hacer una línea acá. Entonces, hasta allí significa que los lunes, que otra vez me pasó aquí. Ya. Ya, significa que los lunes a viernes, yo ya voy a sumar aquí, ¿no? Los lunes a viernes voy a sumar 1727, o sea, el 1, perdón, estoy sumando aquí voy a ir ya, esto ya, recuerden, yo tenía el 1 que me salió 1328. El 1 ya le pasé a 2A porque ya le multipliqué por 1.3. Ahora esto voy a continuar y le voy a sumar el 2.B. Entonces, a 1727 le sumo lunes, miércoles y viernes 780. Le sumo 780 y entonces aquí me da que los días lunes hasta aquí 780 más 1727.5 me da 2507.5. Eso sería lunes, viernes. A ver, el sábado, ¿qué pasa aquí? El sábado, como no hago ejercicio, me quedo con 1727.
No puedo escribir. Punto 5. El sábado. Y aquí voy a poner, el día domingo, hago igual, ¿no? 1727.5 más 9.10. 910, perdón. Eso me da el día domingo 1727.5 más 910 me da este día domingo 2637.5. Ya, entonces yo voy a anotar en un papel, ¿no? Porque nos toca irnos a la siguiente página. Entonces, lunes a viernes utilizo 2507.5. Una preguntita. Dime. Esto que acabamos de sumar ahorita es la suma del gas y el SAF. Es que recuerda que, déjame tomar un. Recuerda que este GAF ya viene con la TMR. Este es la tasa metabólica. Este es el 1, ¿recuerdan? Que saqué con la primera fórmula. Ahí ya le sumo, le multiplico por 1.3 y tengo este que es el GAF. Ahorita el Ya. GAF le sumo, como tú dices, al SAF. Este sería el SAF, ¿no es cierto? Le sumo el SAF y ya he completado aquí mi parte 2. Porque yo ya sé, Ya. he sumado la tasa metabólica en reposo, la actividad física general y mi actividad física específica. Entonces, de lunes a viernes yo necesito 2.507 calorías. El sábado me quedo hasta el GAF, ¿no es cierto? Porque no tengo actividad física específica. 1.727.5. Y el día domingo, que sí tengo actividad física específica, 2.637.5. Esto, por ejemplo, chicos, es totalmente diferente. Por ejemplo, para que ustedes vean la diferencia, si una persona está en el hospital. Por eso cuando se hace un plan de alimentación para un paciente hospitalizado es totalmente diferente, ¿sí? Porque allí, posiblemente, por ejemplo, un paciente en unidad, en UCI, posiblemente ahí tomo solamente esto, no es cierto, porque es un paciente que está acostado. Es un paciente que no se levanta. Y esto, sí o sea, me quedo con esto. Ay, perdón, con esto, con los 1.328, y lo multiplico por un factor de trauma. Solamente les digo esto como para que, como como algo extra, que no corresponde a la clase, pero para que ustedes tengan una idea. Yo evalúo la tasa metabólica en reposo de ese paciente que está en UCI. Pero imagínense, el factor de trauma va a depender si es un paciente que es politraumatizado, si es un paciente quemado, si es un paciente con COVID, si es un paciente con una cirugía de estómago. Todo va a depender del factor de trauma. Y el factor de trauma, por ejemplo, será en el paciente politraumatizado 1.4, en el paciente con COVID 1.2, en el paciente quemado 1.7, porque necesito, ¿por qué 1.7 en el paciente quemado? Porque necesito generar nueva piel, recuperar y a lo plasticidad, o sea, necesita, y posiblemente de ese voy a elegir mayor cantidad de carga proteica. Entonces, muchas veces voy a dar a un paciente quemado posiblemente 1.600 calorías, igual que estuviera haciendo actividad física, pero es para recuperar todo ese tejido perdido, ¿sí? Entonces, solamente como para que lo tengan. Allí ya no multiplico la actividad física, ni general ni específica, porque es un paciente que está acostado. Ya, entonces, volviendo a lo nuestro. Entonces, allí tenemos ya el 1 y hemos completado el 2. Yo ya voy a irme voy a borrar esto. Y entonces me voy a quedar aquí, voy a poner aquí, lunes a viernes. Entonces, ¿qué pasa con los lunes a viernes? 2.507.5. Sábado, 1.727.5. Y domingo, 2.6
37.5. Ya. Hasta ahí estoy. He completado el 2. Todo el 1 y el 2. Me falta la parte 3. En la parte 3 yo voy a sumar aquí el 6%. ¿De cuánto de esto que está acá? De esto. O sea, 2.507.5 por el 6%. Aquí le sumo 150.45. Entonces aquí me da 2.500.7. Más 150. Aquí me da 2.000. Entonces de lunes a viernes yo debería comer 2.657.95. Doc, ¿podría repetir de dónde sale el 150 Ya, con ese es el 45? 6%. Recuerden que es la parte 3. El 6%, yo puse 2.507 en mi calculadora, .5, y le puse por el 6%. Ese es el efecto térmico de los alimentos, ¿recuerdan? Que es la parte 3. Recuerden que había 3 numeritos, 1, 2 y 3. Ya hicimos el 2, la 3 decía allí, efecto térmico de los alimentos. O sea, para mi digestión, para mi absorción, para mi catabolismo del alimento que me comí, que pueda separarse en diferentes moléculas y que entren al ciclo, necesito un extra de un 6% de esto. Eso corresponde a 150 calorías. Si está claro, y estamos tomando el 6%, porque yo tengo grasa, todavía que quiero, o sea, tengo un buen porcentaje de grasa. Si alguien, por ejemplo, si yo fuera físico-culturista, yo utilizaría 10, porque para tener un poquito más de cantidad de calorías y no perder en mi masa muscular. Esa es una indicación, especialmente, por ejemplo, en deportistas que en deportistas que necesiten mucha fuerza, por ejemplo, estos que lanzan bala, puede ser, que necesitan ser muy, o jabalina, estos que necesitan tener mucha fuerza, es mejor calcularlo con 10, pero el resto con 6. Sí está claro, ¿no? De dónde, vamos a ver, 1.727.5 por el 6%, aquí es 103. Entonces, una preguntita. Dime. La S es de sábado, ¿no es cierto? Sí, Pero no dijo que no hacía nada el sábado. por eso, no hago nada, pero tengo actividad. O sea, recuerden, mi TMR era 1.328, ¿no es cierto? Ya. Pero le multipliqué por 1.3. Me refiero a que no hago nada de ejercicio, pero le dejaría con 1.300, que es el TMR, si me quedara acostada y no me levantara ni a bañarme. ¿Está Ya. claro? Así era mi tasa metabólica en reposo, esto que estoy enrollando. Esto lo multipliqué por 1.3, porque, por ejemplo, me baño, me levanto. Bueno, de hecho, yo los sábados vengo a ver pacientes aquí, pero no me voy al gimnasio porque vengo a ver pacientes de 7 a 3 de la tarde, por ejemplo, y ya en la tarde sí me voy y me acuesto y descanso. Pero no hago ejercicio. Recuerden, o sea, esta actividad de 1.727,5 corresponde del día sábado a mi actividad física general, pero no tengo programado actividad específica para ese día. O sea, no hago ningún tipo de ejercicio. Por ejemplo, si alguien de ustedes no hace nada de ejercicio, tendría que quedarse hasta aquí, sin hacer y sin sumar los METs. Pero, aunque no hagan, ustedes me van a presentar con algo que quieran hacer, aunque el plan que van a hacer para este semestre de ejercicios. ¿Ya? ¿Sí está claro? O sea, de ley le debemos poner, así no hagamos nada, le debemos multiplicar nuestro TMR por el 1.3. Sí, por 1.3 o 1.6. Solo hay esas dos opciones. Es que lo que pasa es que si tú no le multiplicas por 1.3 significa que no te vas a levantar de la cama. El TMR significa que no me levanto, que me quedo acostada ahí todo el día.
No te levantas ni a hacer pipí, ni a lavarte los dientes, ni a desayunar. ¿Eso corresponde a quién? A una persona que, como te decía, está en cuidados intensivos o que está acostada y que no puede moverse ni para un lado, operada, por ejemplo, qué sé yo, de una pierna, que no puede moverse, sino le hacen todos, le traen el bidet para orinar, le asean, le bañan. Ese sería el TMR. Pero tu actividad 1.3 significa levantarme, darme una ducha, irme al cine, salir a comer alguna cosa, caminar por la casa, estar en la computadora leyendo, estudiando. ¿Sí me explico? Entonces, nadie se va a quedar solamente con el TMR. Siempre tienes, en este sistema que estamos viendo aquí, multiplicas por 1.3 o 1.6. Entonces, 1.3 yo ya te había dicho, más sedentario que activo y 1.3 más activo que sedentario. No significa que en el 1.3 soy sedentaria, no, pero tampoco soy activa, así como les dije, como un mesero, como un albañil. Tal vez, por ejemplo, cuando nosotros estamos los días, por ejemplo, les voy a decir una cosa. Cuando, supongamos que ustedes están en el internado. Bueno, no sé cómo será el internado, pero por ejemplo, cuando yo estaba en el internado, el 1.3 puede ser el día, los días que no tengo turno y el 1.6 es el día de turno. Entonces yo digo, cada 3 días tengo que poner para determinar mi gasto energético, lo voy a multiplicar por 1.6 porque no descanso, subo un piso, bajo un piso, hago recetas, bajo a la emergencia, subo al tercer piso, voy a llevar los exámenes de laboratorio y así paso todo el día, de ese día de mi turno. Entonces, ese día lo multiplico por 1.6. O sea, eso también lo puedo multiplicar. Puede ser que yo tenga un día donde yo haga turno en un hospital y yo lo tenga que multiplicar por 1.6. O sea, la actividad física general también la puedo modificar. Por ejemplo, a mí me pasa con algunos ingenieros que vienen y pasan aquí 15 días y 15 días se van al oriente. Entonces, esos 15 días ellos se van a campo, van a ver los pozos, tienen una actividad más fuerte que cuando están acá. Entonces, allá puedo multiplicar por 1.6 y acá por 1.3. Siempre y cuando allá tampoco no tengan una actividad sedentaria, ¿no? De estar mirando por computadora los pozos, sino ir al campo, caminar. Por ejemplo, si trabajan en minas, ir a evaluar el piso, cuando son geólogos, caminan, tienen caminatas. Pero cuando vienen acá, siguen trabajando en su misma empresa, pero en cambio acá no están en campo, están llenando todo lo que son datos de los 15 días que trabajaron. Entonces, ahí puedo cambiar el GAF, ese sería el GAF, ¿sí? Sí está claro, ¿no, chicos? Sí, Ya, entonces aquí, y el día domingo voy a sumar, ya voy a hacer la suma general del sábado, 2.637.5 por 6%. Aquí es 1.58.25. Ya, entonces voy a sumar el sábado, 1.727 más 103. Aquí me da 1.830.65. Y en el día domingo, 2.637.5 más 158.25. Me da 2.795.75. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo que podría hacer es redondear esto, ¿no? Entonces, aquí me quedo con, miren. Yo puedo poner aquí, hago 2.800 calorías, necesito, le redondeo. A lo más próximo, ¿no? Aquí le redondeo a 1.800. ¿Ya? 2.800, aquí 1.800. Aquí le puedo redondear a 2.700. Ya. Entonces, este será mi gasto calórico
2.700 de lunes a viernes, 1.800 del sábado que no hago ejercicio y 2.800 del día que hago bicicleta. Ahora, eso es mi necesidad para estar así como estoy yo, de 65 kilos, qué sé yo, no me he hecho la antropometría, pero digamos con 32% de grasa, ¿no es cierto? Entonces, si yo sigo comiendo eso, yo voy a seguir igual, con 65 kilos, con 200, con 30, pero supongamos, hasta ahí va a ir el trabajo de ustedes, ¿ya? Pero ustedes van a decir ya, van a decir bastante comida. Claro, es bastante, 2.700, 2.800 es bastante comida, pero porque estoy haciendo ejercicio de esa manera. Pero aquí va el tema, ¿no? Cuando veamos composición corporal vamos a saber, por ejemplo, cómo están compuestos cada uno de ustedes, cuánto de masa, en dos compartimentos, cuánta grasa y cuánto libre de grasa. Entonces, supongamos que yo aquí les digo, ustedes ya saben que mido unos 60, peso 65 kilos, y voy a poner aquí, esto no estoy segura, pero pongamos, voy a poner que tengo 35% de grasa en la antropometría que me he hecho. Y que tengo, en mi antropometría me dice que yo debo bajar unos 5 kilos de esta grasa, ¿cierto? O sea, para bajar esto a 30, tengo que, para bajar esto a 30, bueno, para bajar esto a 30 yo tengo que bajar 5 kilos. Entonces, si estoy en esa situación, yo no puedo, o sea, si yo sigo comiendo 2.700, aunque haga ejercicio, voy a quedarme igual. Entonces yo digo, bueno, me voy a la nutricionista y me hace esto y me dice, verás, el día lunes a viernes tú estás haciendo ejercicio, pero queremos bajar de peso. Yo puedo quitar entre 500 y 1.000 calorías, dependiendo de muchas circunstancias, ¿no? Dependiendo de, por ejemplo, en este día de aquí, yo podría quitar 1.000 calorías y este día comer 1.800. De este día sábado, ¿dónde está el sábado? 1.800, aquí si le quito 1.000 calorías me voy a quedar con 80 calorías, 800, entonces aquí le voy a quitar 500 y o le puedo quitar unas 700 y me voy a hacer un plan de 1.100. Y en este día puedo quitarle también unas 1.000 calorías y me quedo con 1.700. O puedo quitarle 800 o puedo quitarle, bueno, digamos que aquí me voy a quedar con 1.900, por decirlo. Pero haciendo la misma actividad, o sea, yo voy a quitar entre 500 y 1.000. Va a depender de muchas cosas, de mi estado de salud, de si no tengo enfermedades añadidas, por ejemplo, si no estoy dando de lactar, si mi edad también, ¿no es cierto? Si estoy en la menopausia. Entonces, de ahí yo retiro y entonces aquí sigo haciendo mi ejercicio y hago 1.900 mientras logre bajar estos 5 kilos. Aquí bajo a 1.100, aquí bajo a 1.800, pero con el mismo ejercicio, porque si dejo de hacer ejercicio ya no me funciona, ¿no? Bueno, eso es un extra que les quería comentar. Entonces, ahora, si es que yo estoy súper bien, supongamos que tengo 30% de grasa, mi peso en 60 kilos, entonces yo sí puedo comer mis 2.700, 1.800 y 2.800 y me voy a seguir manteniendo así. Ahora, obviamente, si yo hago la fórmula con 60 kilos, por supuesto que las calorías van a ser menores, ¿no es cierto? Por lógica, porque estamos ahorita haciendo un cálculo en función a 65 kilos, pero yo tengo que hacerlo en función a mí y después de eso disminuir las calorías si quiero bajar de peso. Cuando ya logre bajar de peso, tendré que volver a hacer este proceso para determinar cuáles serían las calorías para mantenerme. Entonces comería eso para no subir esa grasa. Ya después, recuerden, por ejemplo, ya después, déjenme borrar esto. Por ejemplo, del día que yo voy a comer 1.800 calorías, porque yo quiero bajar de peso. Este es el día que me correspondía a 2.800, el domingo me parece. Entonces, de ahí yo dependerá si yo quiero comer, qué porcentaje haré. Voy a poner grasas un 25, un 30% de estos serán grasas.
por ciento. Aquí en hidratos de carbono voy a poner, por ejemplo, un 45%. Y de proteínas voy a poner 1.3 por kilogramo de peso. Entonces, esto es lo que se llama perfil calórico. Yo de mis calorías que necesito, ya, estas son las finales, yo determinaré, esto es hidrato de carbono, esto es lípidos y esto es proteína en función de mi talla, de mi peso, perdón. Y entonces así distribuyo, por ejemplo. Esto no es parte del deber porque esto lo vamos a ver en una clase, pero simplemente para que ustedes vean para qué me funciona. Yo digo 1800 por 45% igual. De estas voy a coger 800 calorías acá para el hidrato de carbono. ¿Sí? Y voy a coger 540 para las grasas. Y voy a coger 65 por y esto por 4. Y voy a coger, déjenme ver si me ya, y voy a coger, puedo coger, miren, si yo hago a 1.3 por kilogramo de peso, las calorías me da 390. ¿Ya? Entonces, si yo, eso es lo que estaba sumando. Y si sumo esto, me da 390. ¿Por qué un gramo? ¿Cómo hice esto? Yo, aquí es 65, ¿no, chicos? Entonces, 1.3 por 65, que es mi peso, 1.3 por 65, me da 1.3 por 65, me da 84.5 gramos de proteínas. Esto lo multiplico por 4, que es cada caloría me da 300, perdón, que me da 338. Entonces, aquí hago un cálculo, esto no me va a dar las 1800 calorías. Esto me va a dar 1678. Entonces yo tengo que distribuir esa deficiencia de calorías y digo, a ver, ok, voy a poner unas 900 o le voy a dar malas a los lípidos, dependiendo qué plan necesito o quiero hacer yo. Si quiero hacer un plan cetónico, me iré con menos hidratos de carbono y me iré con más lípidos y con más proteína. O sea, aquí es donde yo igualo las cargas, ¿sí? Esto, la ventaja es que ahora esto viene en un software y uno lo pone en función a lo que quiere hacer con el paciente. Pero el determinar mi gasto energético es justamente para eso, para mirar en estos 3 macronutrientes cómo yo lo voy a distribuir. Por ejemplo, ahora cuando nos veamos con ustedes en sexto semestre, nosotros estamos viendo ahorita, por ejemplo, paciente diabético, paciente hipertenso. Entonces yo, por ejemplo, al paciente hipertenso le voy a poner aquí 35% de lípidos. Entonces van a decir, ¿cómo? Porque le voy a poner un 5% más de omega 3 o de omega 9. Voy a subirle, porque necesito subir, por ejemplo, el colesterol HDL. Entonces puedo ir variando esto. Digo, un paciente diabético voy a darle solo un 40%. Entonces yo tendré que mirar cómo estas 1800 calorías las puedo distribuir en estos 3 macronutrientes, porque son los únicos 3 macronutrientes que cuestan, que tienen un valor calórico. El resto no tienen valor calórico, o sea, los micronutrientes, vitaminas y minerales no tienen valor, ¿sí? Pero bueno, esto lo vamos a ver luego. Pero era para que ustedes vean cómo va el hilo. Nosotros ahorita en la clase de hoy estábamos viendo gasto, cómo calcular el gasto energético total de mi día.
Pero esta sería la siguiente parte que lo vamos a ver, me parece que no sé si es en el segundo parcial. Preguntas, chicos. A ver, aquí hay alguien que creo que está preguntando. Ah, ya me dijiste. Aplastando. Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Cómo se saca, por ejemplo, la cantidad de proteínas que debía comer en el último, en la última anotación? Ya, ok. Puso Por 1.3 por kilogramo. ejemplo, supongamos, en los 60 kilos que yo tengo, ¿no? Lo que se dice estandarizado es 1 gramo por kilogramo de peso. También se dice 0.8 a 1 gramo por kilogramo de peso. Eso es lo mínimo que debo comer, sin decir que yo estoy haciendo, por ejemplo, si estoy haciendo musculación, esto no me corresponde, esto es sin ejercicio, entonces yo necesitaría 65 gramos de proteína. Esto es lo que necesitaría, ¿no es cierto? Esto lo que nosotros estábamos convirtiendo era en calorías. Esto por 4, porque acuérdense que cada gramo tiene... Entonces, estos 65 gramos de proteínas en calorías me da 256 kilocal. Pero supongamos que yo quiero ganar masa muscular o tengo un paciente catabólico que necesito aportarle más proteína o un paciente quemado. Entonces yo no voy a calcular por 1 gramo, puedo calcular por 1.2, 1.3, por ejemplo, si hay 3 también lo pueden calcular, 3 gramos por kilogramo de peso, quienes quieren estar así muy musculosos. Claro que con alimento posiblemente ya no lo podemos hacer si no tenemos que usar el complemento. Entonces yo calculé, por ejemplo, yo que quiero, qué sé yo, ganar piernas o tonificar no necesito, o sea, tonificar mis piernas, porque acuérdense que puedo entrar en sarcopenia, porque pasado cierta edad podemos entrar en sarcopenia. Entonces yo puedo multiplicar por 1.3, por eso es que yo había puesto, entonces 65 yo puse así, en lugar de 1 multipliqué por 1.3. Y entonces esto me dio 84.5. Y eso lo multipliqué por 4. Ay, déjenme ver, chicos. Y esto lo multipliqué por 4 y me dio 338. ¿Sí? Denme un segundo. Sí, estoy muy bien. Le puedo dejar una invitación para un congreso de medicina preventiva. Puedes dejar porque si no hay estudio de clase. Ay, entonces le dejo la invitación. Ya. Y yo le escribo al WhatsApp. Ya, para que cualquier información que necesite me envíe. Ya, ok, gracias. Ya, perdón. Entonces, ahí, así es como está claro. Entonces, las proteínas las calculamos por kilogramo. También en los textos dice, por ejemplo, en el perfil, puedo decir, de estos 1800 calorías que les decía, podemos poner entre 12 a 15% va a corresponder a proteína. Entonces, veamos si corresponde. Es menos específico esto, ¿no? Digamos, pongamos 13 por 3, entonces pongamos 1800 por 13%. Me sale 234. Y aquí me salía, vámonos al 15, vamos a coger con el 15. El 1800 por 15% me sale 270. O sea, cuando hacemos el perfil calórico, decimos, a ver, de estas 1800, entre 50 y 65 corresponden a hidratos de carbono, entre 20 y 30 a grasas, y entre 12 y 15 a proteínas. Pero las proteínas es mejor calcularlas en función del peso de cada persona. 1 gramo por kilogramo de peso si no hace ejercicio. Y de allí, por ejemplo, si un chico quiere comenzar a ganar masa muscular,
le vamos a poner por 1.3, ¿no? No vamos a seguir que siga con 1 gramo por kilogramo de peso porque se va a matar en el gimnasio tratando de ganar bíceps, tríceps o espalda. No lo va a lograr porque no tiene proteínas para que le, justamente aquí estamos en el asunto, va a tener proteínas para sus necesidades diarias, pero no para ganar masa muscular, que son lo que habíamos dicho, hablado de las dosis recomendadas. Él necesitaría no una dosis adecuada, sino una dosis recomendada de proteína. O sea, un extra, no lo que él necesita al día, porque está haciendo una actividad nueva, ya está haciendo ejercicio. Entonces no puede comer la proteína igual que cuando no hacía ejercicio. ¿Sí? No sé si, esto lo vamos a hablar después también, chicos, cuando hablemos perfil calórico, es una clase. Vamos a hacer este perfil calórico y se puede plantear, ¿no? En patologías, si quiero perder peso, si quiero ganar peso, en la embarazada, en diferentes situaciones, ¿no? En situaciones fisiológicas y patológicas. ¿Alguna otra duda, chicos?